Muy buenas tardes para todos. Vamos a esperar que salgan los niños, que van saliendo ahí de a poquito. Van a tener su clase. Qué lindo que es ver el local lleno y tener este tiempo especial con estos hermanos, 8 hermanos, que han tomado esa decisión tan particular, tan especial y tan importante de bautizarse. Veo muchas caras conocidas, queridas. Sin duda que a la mayoría no lo pude saludar, eso es seguro. Es una gran alegría el que estén aquí hoy y el poder compartir este tiempo. Yo le decía a Anita, a mi hija, más temprano, decía, no te pongas nerviosa, que pase lo que pase, te vas a bautizar. No importa lo que digas, así digas, soy salva, te vamos a meter en el agua. A veces hacemos demasiada parafernalia, ¿vieron? Y en realidad es algo sencillo. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Algo sencillo, pero algo muy profundo, muy especial. ¿Pero qué es el bautismo? Por ahora podría adelantarles que es un testimonio público que alguien da de un acontecimiento que ha ocurrido en la intimidad, que ha ocurrido en lo secreto de su corazón, entre la persona y Dios. Y nadie mejor que la Escritura, que la Biblia, para explicarnos qué es y para qué sirve el bautismo. Y qué mejor ocasión que esta para pensar en el primer bautismo de la era cristiana. Y aquellos que tienen Biblia, yo les invito a que la puedan abrir en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Acá siempre abrimos la palabra de Dios, que es la Biblia, y consideramos una porción de esa palabra para nuestras vidas, la aplicamos a nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y vigente. Así como cuando fue dicha, en este caso vamos a leer palabras que fueron dichas por el apóstol Pedro hace 2000 años, pero se aplican hoy y ahora. Y yo te invito a que si tenés celular, que sin duda la mayoría van a tener, lo pongas en silencio. Porque como decía un predicador, no se puede escuchar 2 llamados a la vez. Y vamos a tratar de escuchar el llamado de Dios en esta hora. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos narra los comienzos de la iglesia cristiana. ¿Cómo fue el comienzo de la iglesia? Allá por el siglo I de nuestra era. Y lo que vamos a leer ocurrió después de finalizado el ministerio de Jesús en la tierra. Ya Jesús ha caminado entre los hombres. Ha caminado aquellos caminos polvorientos de Israel, de Palestina. Ha enseñado palabras que nadie dijo como él. Aún los enemigos lo reconocían. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Ya ha hecho milagros impresionantes, señales que declaraban quién era él. Ya ha tenido compasión de enfermos y atormentados por demonios. Ya también se han levantado contra él los religiosos de la época. Ha sido traicionado, ha sido arrestado, ha sido enjuiciado y ha sido crucificado. Y en aquella cruz de vergüenza y maldición ha entregado su vida por ti y por mí. Ha muerto en la cruz. Ya ha sido colocado su cuerpo en un sepulcro. Sus discípulos se dispersaron tristes, confundidos, abatidos, sin entender nada. Ya ha pasado el sábado de silencio, oscuro, de turbación, pero ha llegado también la mañana del domingo y el Señor ha resucitado de los muertos. Ha ocurrido el acontecimiento que sin duda cambió la historia del mundo, la resurrección de Jesucristo. Y ya Jesús ha aparecido varias veces a aquellos que habían creído en Él. Y en una de esas apariciones Jesús hizo una instrucción, una declaración sorprendente a sus discípulos. Dice en Mateo 28, 18 al 20, yo se los leo.
dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de esta manera Jesús comisionaba a sus discípulos para que fueran a todo lugar, a toda nación, para que hicieran discípulos y para que los bautizaran, como vamos a hacer hoy para después enseñarle todo acerca de lo que Jesús hizo y dijo. Un poco después de esta instrucción que dio Jesús, ascendería a los cielos ante los ojos de sus discípulos. Pero antes les daría la orden de esperar en Jerusalén, porque Él iba a enviar desde los cielos un ayudador, el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo llega a los creyentes. Desciende de la presencia de Dios. Y los creyentes empiezan a hablar en idiomas que antes no hablaban, que no conocían. Y esto fue notorio a todo Jerusalén porque allí estaba ocurriendo una fiesta judía y había muchos judíos que habían venido de diferentes tierras, que hablaban diferentes idiomas y decían: ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que los escuchemos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Y hubo una gran asombro en ese momento. Y algunos pensaban: ¿qué es este barullo? ¿Están borrachos? ¿Qué pasa, no? Y entonces, en ese momento Pedro, sin duda todos lo conocen, lo conocemos, aquel que había negado a Jesús 3 veces, pero en ese momento ya un Pedro restaurado por Jesús resucitado, se pone en pie y dice estas palabras. Y vamos a leer allí en el capítulo 2, versículo 22. Y vamos a ir saltando un poquito para que no se nos vaya demasiado tiempo, pero tratando de priorizar algunas de las palabras de Pedro. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Salvador. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En este versículo entras vos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Así empezó la Iglesia de Cristo, hace 2000 años. Así se transformó un puñado de creyentes en una comunidad
de fe de miles de personas en un solo día, por el poder del Espíritu Santo, y después de un bautismo masivo, mucho más masivo que este. Pedro se puso en pie porque él sabía quién era Cristo y él tenía que decírselo a todos. Y declaró valientemente que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido del Antiguo Testamento. Su vida intachable de santidad, de bondad, había sido vista y conocida por todos aquellos que estaban allí. Y sus hechos maravillosos habían trascendido las fronteras. Pero su muerte, dice Pedro aquí, había sido profetizada y predicha. Ustedes lo mataron, dice Pedro, pero esto ya estaba escrito. Ya estaba escrito. No fue casualidad. Fue parte del plan de Dios para salvarte a ti del infierno, del castigo por tus pecados. Él murió en tu lugar. Él pagó por tus pecados. Y murió en aquella cruz. Pero la resurrección, como Pedro explicaba acá, cambió la historia para siempre. Al resucitar Jesús, Dios el Padre confirmó todo lo que Jesús había dicho y había hecho. Todo. Dios el Padre le declaró así Salvador con poder. Era imposible que aquel que era el autor de la vida permaneciera en muerte. Jesús había resucitado y todos nosotros somos testigos, dijo Pedro. Nosotros lo hemos visto. Jesús ya se había humillado hasta la cruz, pero ya había sido exaltado también y había cumplido su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y la conclusión que Pedro hace al final de su discurso, un discurso elocuente, un discurso muy directo, muy frontal, es esta. Sepan, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Salvador. Imagínense las personas que estaban recibiendo esto. A este Jesús que ustedes crucificaron es el Señor del universo y es el Salvador de todos los hombres. ¿Y qué pasó con aquellos hombres y mujeres cuando escucharon eso? Dice acá, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir esto? No usamos mucho esta palabra, ¿no? Se compungieron de corazón. Compungirse quiere decir apenarse, entristecerse. ¿Y por qué se apenaron? ¿Por qué se entristecieron? Porque se vieron culpables, se vieron pecadores. ¿Y sabéis una cosa? El Evangelio es una buena noticia que dice que Jesús te vino a rescatar. Pero también, antes de entenderla, es necesario pasar por compunción. Porque uno tiene que saberse perdido para buscar al Salvador. Uno tiene que saberse enfermo para buscar a un médico que lo cure. ¿Saben? Dios no tolera el pecado. Y lo que nos espera a cada uno de nosotros, a toda la humanidad, si llegamos ante Dios con nuestros pecados, es el castigo, la muerte eterna. Quiere decir estar eternamente excluidos de la presencia de Dios. Y Dios es de donde proviene todo el bien. Condenado para siempre. Eso es lo que le tocaría a una persona que llegue ante el Dios santo y justo en sus pecados. Así que el mensaje de Jesús, del Evangelio, nos dice que somos tan pecadores, que estamos tan perdidos, tan lejos de lo que Dios quiere, que Dios mismo tuvo que venir a rescatarte. Dios mismo en persona tuvo que venir por amor a ti a pagar tus culpas en la cruz. Él murió en tu lugar. Él murió por ti. No es lo mismo saber que un inocente ha muerto, ¿verdad? Que eso nos pone mal, nos apena. Pero saber que Él murió por ti, en tu lugar. Eso es lo que dice la Escritura. Él tomó tu lugar. Para que vos pudieras ser perdonado, para que tus culpas pudieran ser limpiadas, Él tuvo que pagar tu deuda, una deuda que Él no tenía. Él era sin pecado, pero Él murió por los tuyos. ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? Jesús, santo, justo,
bueno, sin pecado, muriendo en tu lugar, muriendo en mi lugar. Aquellas personas cuando escucharon eso dijeron, estamos bajo el juicio de Dios. Estamos bajo la condenación. ¿Qué tenemos que hacer? Es un clamor del corazón, un corazón que ya ha creído, ¿verdad? Que ya se ha dado cuenta de este mensaje y de la verdad que está en Jesús. Y dijeron, ¿hay esperanza para nosotros? Capaz que alguien de los que está acá ha llegado hasta este punto, ¿no? Si has llegado a preguntarte, ¿hay esperanza para mí? Que soy un pecador, que soy una pecadora. ¿Estás preparado para escuchar el resto de la buena noticia? La buena noticia completa es que sí, hay esperanza. Porque toda la obra fue hecha por Jesús en la cruz. Todo quedó consumado. Una de las palabras dichas por Jesús en la cruz es, consumado es, la deuda está pagada. Solamente falta que recibas el regalo que Dios te ofrece en Cristo. Él ganó la salvación para ti. Es gratis para nosotros que la recibimos, pero fue carísima para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntanse. Arrepentidos, le dijo Pedro. Ya estaban apenados, ya estaban entristecidos, pero no era suficiente. No es suficiente con tener tristeza por las cosas malas que uno ha hecho. Es un buen comienzo, ¿verdad? Pero no es suficiente. Es necesario arrepentirse. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse quiere decir volverse a Dios. En el griego, arrepentirse dice metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia? Cambio de mente, cambio de forma de pensar. Dejar mi camino y volverme hacia Dios. Arrepentirse es que yo iba caminando por mi camino, haciendo lo que a mí me parecía, y de pronto freno y doy media vuelta y me vuelvo hacia Dios. Para que Él sea mi Señor, para que Él sea mi Salvador. Dejar la dirección contraria a Dios y volverme hacia Él. Y eso fue lo que hicieron estos hombres y mujeres, 3.000, que en ese día escucharon y recibieron la palabra. El arrepentimiento acompañado de fe en Jesucristo produce salvación. Jesús te salva si confías en Él. Esto produce un cambio radical en el interior del ser humano. La Escritura dice que aquel que está en Jesucristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se da lugar a un verdadero nuevo nacimiento, un cambio interior radical. ¿Por qué? Porque cambia todo. Cambia la perspectiva de la vida y de la muerte. Cambian los valores, cambian los deseos, cambian los propósitos, cambia el sentido de la vida. Ahora Jesucristo es el Salvador y es el Señor. Y Él vive en aquel que cree en Él. Y este cambio ocurre en la intimidad del corazón, ocurre en lo secreto, es entre el que cree y Dios. Pero después se va a manifestar hacia afuera. Y esa manifestación hacia afuera, una de las primeras demostraciones, es el bautismo. El bautismo es un testimonio público de fe. Es una persona que está diciendo al mundo en público que ya ha ocurrido ese cambio en su corazón, que ya ha experimentado la salvación en Jesucristo. Y aquel día 3.000 personas se bautizaron y se agregaron a la iglesia. ¡Qué bautismo!, ¿no? Lo que habrán estado bautizando, 3.000 personas. 3.000 personas dijeron, creemos que Jesucristo es el Salvador, que murió, resucitó, y nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado y nos hemos vuelto a Dios. Ahora vivimos la vida nueva con Él. En Romanos 6:4 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El bautismo, entonces, es un símbolo. Acá abajo, espero que no se caiga la tapa, acá abajo hay agua.
Y es solo agua. No es agua bendita, no es agua especial, es H2O, ¿no? De la que sale de la canilla. Pero el bautismo es todo un símbolo, porque cuando uno es sumergido, representa la muerte a la vida vieja de pecado. Y cuando uno sale de las aguas, representa la resurrección a la vida con Dios, a la nueva vida con Cristo. Y a la vez, ese acto del bautismo nos identifica con Cristo y con su iglesia, que es su cuerpo. Y nos añade de esa manera a la iglesia local para participar, como leímos al final, de la comunión, de la adoración, del servicio y de la evangelización. Hoy 8 hermanos, queridos, van a bautizarse. Y con ese acto sencillo están diciendo mucho. Están diciendo que han reconocido que son pecadores, que se han arrepentido, que han creído en Cristo como su Salvador, que han comenzado una nueva vida con Él. Que algo que ha pasado en privado, ahora lo quieren compartir y confesar en público. Van a cumplir con la voluntad de Cristo, que dijo a la iglesia: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas. Y todos nosotros que estamos acá seremos testigos. Pero no tengo ninguna duda que cada uno de ellos, lo que más desean hoy, es que si alguno de los que está acá invitado aún no conoce al Señor, aún no ha recibido el perdón, que pueda arrepentirse y creer. Hay alguien aquí, además de nosotros, los seres humanos. Está el Señor. Alguien que te ama, alguien que dio su vida por ti, alguien que quiere salvarte de la perdición eterna y que te está llamando. ¿Sientes el llamado del Señor Jesucristo? Él puede estar en ti si te arrepientes y vienes a Él con fe. Esa es la presentación, la invitación a la salvación. La presentación del Evangelio, así como hizo Pedro. Si vos recibís hoy a Jesucristo en la intimidad de tu corazón, allí donde estás, Él vendrá a ti y hará de ti una nueva criatura. Y este cambio ocurre en la intimidad y después se hace una realidad visible para otros. No te lo prometo yo, te lo promete Dios. Y qué bueno sería que hoy dijeras: yo también necesito al Salvador. Yo también soy pecador, soy una pecadora. Yo entiendo que me estoy yendo al infierno, pero yo creo que Jesucristo murió por mí y que resucitó. Quiero recibir la salvación que hay en Cristo. ¿Les parece si oramos? Y ya vamos así terminando. Pero quizás alguien de los que está aquí, que ha escuchado este mensaje por primera vez, o vaya a saber capaz que por segunda, tercera o quién sabe, hoy el Espíritu Santo que está en este lugar ha hablado a tu corazón y te ha hecho entender que estás en peligro, que te está yendo al infierno, que está yendo a la condenación. Y por eso Jesús vino a rescatarte. Si vos recibís hoy la salvación, serás una nueva criatura. Él perdonará tus pecados. Vamos a orar. Y si alguno de los que está acá ha recibido la palabra y ha hecho efecto en su corazón, podés orar y decirle a Dios: perdóname por mis pecados, me arrepiento de mis pecados y creo que Jesucristo es el Señor y el Salvador, que murió y resucitó por mí. No importan las palabras, importa la fe en tu corazón y que te hayas arrepentido, como estos hermanos que hoy se van a bautizar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por este momento tan especial. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido presentada, ella tiene poder. Padre, queremos pedirte que a través de tu Espíritu estés obrando en los corazones de quienes la han escuchado. Padre, quizá tú has traído a algunas personas especialmente hoy aquí porque querías que escucharan este mensaje. No tengo duda de eso, Señor. Y queremos pedirte, Señor, como parte de tu pueblo, que tú estés obrando a través de tu Espíritu para salvación.
para que esa persona, para que esas personas también puedan, como cada uno de nosotros hicimos hoy, recibirte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias por esa obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder hoy, 2000 años después, para limpiar el corazón, para cambiar y transformar una vida que está lejos de ti. Gracias por este tiempo, Padre, y queremos dejar este tiempo en tus manos, todo lo que resta, para con gozo en nuestros corazones celebrar estos hermanos que dan este paso tan importante de obediencia y de fe. Gracias, Señor, por poder ser parte de esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.